Soy Bruno Baruch. Bienvenidos aquí a este pequeño video que habla sobre el tema en el que nos quedamos respecto a el porfiriato. Y vamos a hablar sobre los temas que quedaron pendientes previo al examen, que ya es la siguiente semana. Y bueno, comenzamos. Habíamos hablado sobre varios aspectos. Ustedes realizaron una exposición y en algunos salones sobre también la sociedad durante el porfiriato. Aquí pues se muestra una pequeña sinopsis sobre la sociedad durante el porfiriato. Hay varios puntos aquí que se tienen que tocar. Entonces, durante esta época, finales de 1800, principios de 1900, estamos hablando de una sociedad porfirista que era pues una minoría privilegiada, un proletariado mayormente explotado y en las zonas rurales pues había hacendados, propietarios y también extranjeros. Todos aquí van a ser explotados por una minoría privilegiada. Se va a adoptar entonces un estilo de vida europeo. El estilo de vida europeo es más que nada por gusto de Porfirio Díaz y lo francés. Se va a francesar la cultura, la sociedad mexicana. Y si alguien quiere saber más sobre esto, está en la página 229, 228 a 230. Ahí se habla un poco de la sociedad, cómo se transforma en eh, cuestiones de cultura, moda, arquitectura, estilos franceses. Mm, la clase alta va a ser más que nada todos aquellos que están allegados a el sistema porfirista y pues tienen mucho dinero, acaparan grandes cantidades de tierras, son los encargados de las instituciones que se van a crear y van a dedicarse a tener un acercamiento con las inversiones extranjeras, que también van a llegar en gran cantidad durante el porfiriato. Se va a crear, a Porfirio Díaz se le atribuye mucho el crearse durante su periodo la clase media, estos profesionistas, estos licenciados, ingenieros, arquitectos, médicos, que van a tener un espacio dentro de las clases sociales y van a salir adelante. No eran muchos, pero tenían ya por fin un espacio más que decente dentro de este periodo de tiempo. Y la clase baja, que era la mayoría, una gran mayoría, que eran los explotados, el proletariado en las fábricas, en las ciudades, y en el campo, pues los campesinos que trabajaban las tierras o en situaciones desfavorables. Se empezaron a hacer los censos. En aquella época el censo era de 13 millones de mexicanos, de los cuales 11 millones vivían o eran parte de la clase baja, una mayoría, como ya lo pueden ver. Ahora, nos vamos al siguiente tema, que van a ser los medios de represión durante el porfiriato. Este tema sí no lo habíamos visto, así que lo vamos a ver de una vez. Y pues hay que mencionar que hubo diferentes instituciones que se dedicaron a mantener a Porfirio Díaz en el poder con diferentes formas, por así decirlo. Vamos a el primer aspecto a ver son los rurales. Los rurales eran policías, por así decirlo, que en su momento fueron delincuentes, eran bandoleros, se dedicaban a robar en las carreteras, en el campo, y Porfirio Díaz se dedica, mejor dicho, o decide crear una institución llamada Los Rurales, en donde va a contratar a estos delincuentes para cuidar las calles, las carreteras y el campo. Es contratar delincuentes para mantener la paz, para que estos mismos delincuentes que ahora son policía persigan a los demás delincuentes y de esta manera tratar de llevar las cosas en paz.
Obviamente los delincuentes y el estilo de vida que tenían, pues pues les daban, el gobierno les dio las armas básicamente para hacer lo que quisieran, ¿no? Aquí robar, perseguir, capturar, torturar a cualquiera que ellos decidieran o que sí fueran en realidad enemigos del sistema. El sistema, pues el gobierno de Porfirio Díaz, gobernantes, policías, ayuntamientos y todo lo que estuviera dentro del sistema. En la ciudad se estableció obviamente la policía regular, común y corriente, estos que multaban y que perseguían ladrones y todo lo que tú quieras, pero también estaba la policía secreta que se dedicaba a buscar, investigar a toda persona que estuviera en contra del sistema de Porfirio Díaz para, pues, posteriormente hacer algo al respecto. Y el otro punto, pues también es esta asociación llamada La Acordada, que se dedicaba básicamente a reprimir a las personas, pero ellos eran como los sicarios. Ellos mataban a todas las personas que estaban en contra de Porfirio Díaz o que se tenía una sospecha de que alguien estuviera hablando en contra de pues, o no nada más de Porfirio Díaz, sino de todo el aparato de Estado. Y estos sicarios, la acordada, pues mataban a estas personas y en algunas ocasiones, muchas ocasiones, no se dejaba mucha evidencia para esto, ¿no? Estos son algunos de los aparatos de Estado que utilizaba Porfirio Díaz para perseguir a sus enemigos. También se van a encontrar diferentes cuestiones. Por ejemplo, la llamada Siberia mexicana, que eran básicamente, ahí está entrecomillados, campos de concentración. Eran cárceles que se utilizaban o situaciones que se hacían para desaparecer a sus rivales políticos. Reclutaban entre comillas a estos rivales, por ley tenían que cumplir y los mandaban a lugares en los que obviamente iban a morir, ya sea de hambre o de trabajo. Y en algunas ocasiones lo hacían para combatir comunidades rebeldes como los mayas en la península de Yucatán, y mandaban a estas personas básicamente a morirse en la selva. La otra eran las cárceles. Las prisiones eran insalubres, con poca higiene, y el mejor ejemplo pues es esta cárcel, que en aquel entonces era una cárcel, la San Juan de Ulúa, que era un fuerte de la época española, y se convirtió en una cárcel, una de las peores que hay, y es como el mejor ejemplo. ¿Qué sucedía aquí? Eran lugares en los cuales las personas eran enviadas y se colocaba en esta bóveda, en este tipo de bóvedas, en donde la higiene no existía. Básicamente ahí se morían de cuestiones, por cuestiones insalubres. Estas cárceles, estas bóvedas tienen la característica de que por las noches se filtraba el agua. Ahí se ve básicamente pues todas las manchas que se han quedado con el paso de los años, décadas, y el nivel del agua podía llegar hasta las rodillas. El agua del mar se filtraba hasta las rodillas y uno no tenía dónde dormir, y vamos a decir que el caldo de cultivo que se hacía aquí con los desperdicios humanos y todas las personas ahí acumuladas, pues hacía que esto se hiciera una fuente de infecciones para que la gente obviamente muriera por alguna razón relacionada con este lugar insalubre, ¿no? Estos son básicamente los aspectos que utilizaba Porfirio Díaz para combatir a las personas que estuvieran en su contra. Obviamente se encuentra también el ejército mexicano usó, aquí lo ponemos, usó pues ahora sí que las armas para reprimir cualquier movimiento de rebelión interna. Porfirio Díaz sabía perfectamente, él llegó a través de un golpe de estado, por así decirlo, y sabía muy bien de la influencia del ejército y lo que éste podía hacer. Así que va a dividir a México
en 10 zonas militares para que ningún superior dentro del ejército tuviera una cantidad decente de hombres a su disposición para poder levantarse en armas en contra de Porfirio Díaz. Además de que estas personas estaban ahí porque le eran leal a Porfirio Díaz. Fueron diferentes instrumentos, como lo acabamos de ver, y como lo tienen ustedes en su texto de PDF, los que va a utilizar Porfirio Díaz para mantener el orden y la paz. Recordemos que esto lo hace para tener un equilibrio político y poder atraer a las inversiones extranjeras que ya vimos que llegan en gran medida, y pues el mayor ejemplo de todo esto es la llegada del ferrocarril, ¿no? Que es lo que más se le atribuye en cuestión de transporte y de comercio y de comunicación a el porfiriato. Hasta luego.